¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Pues una vez concluidos los prefacios en el video anterior, pues vamos propiamente al cuerpo del texto, el cuerpo del manifiesto del Partido Comunista. Y empieza con una frase, si se me permite el término, una frase épica. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Pepe Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en efecto es una frase que se convirtió en toda una... Recordemos que este es un texto de pensadores, de filósofos que intentan transformar las cosas, escrito para los obreros. Y entonces esta frase se convierte en una auténtica columna del pensamiento occidental. Sí, la frase dice así: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma. Y aquí me llama la atención que Marx ocupe la palabra fantasma. ¿Por qué la palabra? Es un auténtico vaticinio, porque el comunismo, este fantasma que recorre Europa, en ese momento no está materializado. Sus fuerzas vivas todavía son susurros, son pequeños ruidos, pequeñas señales. No está del todo materializado, pero es un auténtico vaticinio, porque irremediablemente, un siglo después de la escritura del manifiesto del Partido Comunista, se escribe en 1848, para 1948 podría decirse que un cuarto del mundo occidental está regido de manera directa o indirecta con las ideas de Marx. Y este es un rasgo que la propia Hannah Arendt descubre en Marx. Digamos que nos demuestra Marx el peso del pensamiento en el proceso político. El peso del pensamiento en la acción y en los procesos de gobierno. Una suerte absoluta de auténtico rey filósofo. Ahora, Marx empieza a caminar en el trabajo del manifiesto del Partido Comunista y dice: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue por haber simplificado las contradicciones de clases entre proletarios y burgueses. Este es otro rasgo que se le critica hasta cierto punto a Marx, porque si nosotros atendemos el proceso específico de cada uno de los países, nos vamos a dar cuenta que quizá nunca cuajaron en algunas etapas de la historia de ciertas naciones o de ciertas regiones como tal los modos de producción que nos enseñaban en la preparatoria, que vienen más bien del leninismo, del marxismo-leninismo, y no tanto de las ideas inmediatas del propio Karl Marx. Sin embargo, habrá que considerar que Marx tiene una idea de larga duración, con un alto nivel de abstracción. Y lo que a él le importa no es la especificidad de las naciones. Lo que a él le importa es el proceso en general en sí mismo, que es el proceso de las fuerzas vivas del capitalismo, que se nutren a partir de una serie de contradicciones. Y entonces, por eso dice, en esta especie de larga duración, lo que él, digamos que la conclusión a la que él llega es, bueno, la historia de la humanidad son la historia de las luchas de clases. Por supuesto existe un determinismo económico sobre lo político y nos recuerda, lo cual no es extraño, porque el auténtico descubridor, como si los hechos sociales se descubrieran, dice Hannah, el auténtico descubridor de la lucha de clases es el propio Aristóteles, desde el momento en que definió a la oligarquía como el gobierno de los ricos frente al gobierno de los pobres. Entonces, realmente lo que está haciendo Marx ¿Es redefinir? Es redefinir, y está perfectamente anclado en la tradición del pensamiento político occidental. Una idea central de Hannah Arendt: para tratar de acceder a la tradición tenemos que voltear a ver a Marx, porque quizá Marx está mucho mejor simbrado en la tradición de lo que nosotros estamos o podríamos haber estado nunca. Entonces, esta idea de larga duración, este esquema, sirve para llegar a una conclusión. Y aquí el vaticinio es total, no solamente con el fantasma, sino en el diagnóstico. Y el diagnóstico es lo que él define como Estado. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. ¿Eso es un Estado? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es a lo que estamos? Aquello que llamamos Estado, aquella estructura que llamamos Estado. Únicamente una junta. Una junta, como muy bien dice, que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado un papel revolucionario. Donde quiera que ha conquistado el poder, ha destruido las relaciones feudales, patriarcales. La burguesía es en sí misma revolucionaria. Sin embargo,
el sentido y la idea de la burguesía es una revolución, digamos que no exactamente prefabricada, pero no es una revolución a fondo y desde sus raíces. Es una revolución que siempre va a tratar de establecer un status quo de una clase dominante, pero nunca es una revolución, excepto la revolución proletaria, que esta es una de los caballitos de Troya de Marx. Nunca será la revolución burguesa una revolución como la revolución proletaria, porque la revolución proletaria es una auténtica revolución en el sentido marxista, porque va a subvertir por completo las relaciones de intercambio, de explotación y de producción. Entonces la revolución, Marx no la entiende como nos la explicó Hanna, es decir, el retorno a un origen. Todas estas cuestiones que veíamos en videos anteriores, no la entiende así. No, sin embargo, tampoco su posición es tan distinta a la que tiene Hanna. La idea de revolución es retornar a un origen, y no es casualidad que las restauraciones del siglo XVIII se hayan asociado con los términos revolucionarios. La entiende como un nuevo comienzo, como comenzar algo nuevo. Como un milagro, que no, lo dice Hanna. Quizá, porque siempre hay algo milagroso en la revolución. Pero ese milagro no depende de la revolución, sino del carácter impredecible de la propia acción, entre los hombres como acción concertada y coordinada. Marx entiende la revolución como una subversión absoluta que trata de imponer un nuevo comienzo. Y continúa Marx: la burguesía ha hecho de la dignidad, y curiosamente utiliza la palabra dignidad, la burguesía ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo, dice Marx en 1848. La historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y de su propia dominación. Ahí está el carácter auténticamente revolucionario de la clase proletaria. Y es justamente por eso este texto está elegido para ser destinado a los obreros del mundo. Y Enrique, ¿no es una cuestión sempitérnica? Que no sabemos en dónde comienza, pero tampoco sabemos dónde va a finalizar. Es decir, mi pregunta es: siempre donde exista un dominador va a haber un dominado. Sempiterna, eterna. Donde quiera que exista un dominado habrá un dominador. Sí, bajo el Estado de Derecho burgués. No bajo un Estado de Derecho comunista. Okay. Donde, como muy bien aclara Marx y Engels en otro texto, La Sagrada Familia, no hay pintores, solamente hombres que pintan. Pero para que existan únicamente hombres que pintan, tiene que haber una completa revolución de las relaciones del intercambio, de uso, de consumo y de producción. Y eso siempre habrá dominados y siempre habrá dominadores, sí, en la sociedad capitalista burguesa, no en otra sociedad alterna. Bien. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. Aquí la pregunta que hacías sobre el origen y el comienzo, curiosamente los proletarios provienen de la burguesía. Y entonces la burguesía, en esta suerte dicotómica de que no hay burgués sin proletario y viceversa. Y entonces la burguesía, con las contradicciones del modo de producción capitalista, genera altos estándares de explotación y por tanto genera proletarios. Pero hay un elemento fundamental, y una vez más Hanna tiene razón: Marx no está lejos de la tradición del pensamiento político occidental, porque sigue pensando en el chispazo de razón que hace posible el paso del estado de naturaleza al estado civil. Y entonces aquí no quiere hablar de razón, porque entonces está en los terrenos absolutos de Hegel. Aquí quiere hablar de conciencia, que es algo introyectivo, es algo que va más allá de los cálculos comparativos, de los elementos de elección y de discriminación propios del mercado y de la sociedad posesiva, del individualismo posesivo, como habla muchos autores liberales. Marx habla de conciencia, que es una suerte de introyección, hasta cierto punto agnóstica. Y esta suerte de introyección no es también un rasgo característico utópico. Es decir, la conciencia no es colectiva y la conciencia no puede ser de clase. La gran proeza de Marx
El rasgo estrictamente utópico de Marx es cómo convertirnos en seres en un mundo de cosas. Claro. Y entonces él apela a la conciencia, sí, que proviene de la voluntad, perfectamente a la soberanía del cuerpo. Claro. Una reconstrucción y revolución de la soberanía corpórea, de tomar nuestro cuerpo, nuestra materia, abyecta por el dolor y la pobreza, y entonces reconfigurar un nuevo hombre, que en sumatoria hobbesiana termina siendo una nueva sociedad, el comunismo, la dictadura del proletariado. Y continúa Marx: las masas de obreros, como soldados rasos de la industria, son esclavos de la máquina y sobre todo del burgués individual. Y este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el propio lucro. Se logran escuchar los martillazos al fondo de estos soldados rasos que no tienen tiempo, que solamente han cambiado su situación industrializada, se han industrializado las formas de explotación, pero que la explotación ahí está latente. Y una vez más, el llamado de Marx es una proeza, es una revolución de las conciencias, y quizá por eso los movimientos marxistas, sobre todo revisionistas de los años 60 y 70, decían que la revolución comienza justamente en las conciencias. Y continúa Marx: los obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y actúan en común para la defensa de sus salarios. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación. Toda lucha de clases es una lucha política. Es curioso, porque los sindicatos no existirían plenamente. Es lo que iba a decir, ¿no? Supongo que no tenía la palabra para explicar. No estaba la palabra sindicatos como tal, estamos hablando de 1848, las uniones mutualistas vendrán 20 o 30 años después, en su manera plena, en su manera, digamos que total, no como aquí siguiendo el concepto de Hanna. Los conceptos antiguos, por ser antiguos, quizás sean absolutamente respetables, y entonces toma la palabra coalición. Lo que está anticipando es el sindicalismo, y uno de los rasgos estrictamente sui generis del pensamiento de Marx es la tenacidad con la que logró ver a la clase obrera como la clase decisiva de la transformación política del siglo XX. Ningún otro pensador fue capaz de hacer eso, fue capaz de ver con tanta claridad la transformación inminente. Y continúa Marx: los proletarios no pueden conquistar las fuerzas productivas sociales, sino aboliendo su propio modo de apropiación en vigor y, por tanto, todo modo de apropiación existente hasta nuestros días. Los proletarios no tienen nada que salvaguardar, tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la propiedad privada existente. Que eso justamente completa, Pepe, la pregunta que hacías justamente hace un rato. ¿Se puede terminar con el dualismo entre proletarios y burgueses, entre dominante y dominador? No, bajo las reglas actuales. Sí, tendríamos que borrar por completo esta idea que tenemos, o esta dicotomía, ¿no? Para que realmente funcione. Que es una gran tarea. El derecho burgués nos hace desiguales, y es una gran tarea de Pashukanis, es una gran tarea de Stuka, de los juristas rusos, sobre todo de los periodos 20-30 del siglo XX, saber cuál es el papel del derecho en la nueva sociedad. Por supuesto, no un derecho corrompido por los estándares de la sociedad burguesa, sino un derecho absolutamente proletario, un derecho destinado no a hacernos desiguales, sino a garantizar que ningún hombre explote a ningún otro hombre. El movimiento proletario es un movimiento propio de la inmensa mayoría, en provecho de la inmensa mayoría. El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Y hace Marx una pregunta, que es una pregunta que sigue teniendo vigencia en pleno siglo XXI. ¿Tenemos también que abolir la propiedad del pequeño burgués? No tenemos que abolirla. El progreso de la industria la ha abolido y la está aboliendo a diario. Si nosotros revisamos los términos de la pobreza laboral en la que se encuentra la población económicamente activa, hoy en la cuarta transformación, en este epítome de Andrés Manuel López Obrador, se habla de salarios bajos, y entonces cuando se topa los salarios a 80 y tantos mil pesos frente al trabajador de la realidad de la banqueta que gana entre 8,000 y 10,000 pesos, es simplemente una propuesta quizá de mal gusto. Y me pregunto si la sentencia de Marx no tiene vigencia. La pequeña propiedad se ha abolido, se ha venido aboliendo, pero
El comunismo no intenta abolir la pequeña propiedad, es el desarrollo de la clase burguesa la que se ha encargado de abolir esa pequeña propiedad. No, porque aquí lo dice, ¿no? Se horrorizan de que queramos abolir la propiedad privada, pero en su sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes, ¿no? Y continuó Marx, en su forma actual la propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Y hay que quitar justamente no la propiedad, sino estas dos tensiones, estas dos pinzas de la cuerda, que es justamente el capital y el trabajo asalariado. Porque es la única manera, no solamente en el que el proletario, en el que el hombre puede acceder a la auténtica libertad. El capital no es una fuerza personal, es una fuerza social. Sí. Lo que queremos suprimir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva. Os horrorizáis, en el sentido de un hombre que nace y crece en el siglo XIX, os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros, como decías. El comunismo no quita más que el poder de sojuzgar por medio de esta apropiación del trabajo ajeno. El primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletario a clase dominante, la conquista de la democracia. Y aquí hay que hacer una pausa, señora. El papel de la propia democracia en este proceso de transición. La democracia burguesa, no. La democracia a través de las líneas de la dictadura del proletariado. Y recordemos, o sea, no es la democracia de elecciones, de partidos, de competencia, de toda esta Es reconfigurar todo de toda esta parafernalia técnica, de estudios de opinión, de las consultas, de la encuesta, ¿quién va ganando? 44% burgueses, 32% proletarios. No, es una democracia un poco más interesante, aquella que se identifica plenamente con la dictadura, el principio de identificación entre representantes y representados. Bien, la democracia antigua. La democracia antigua. Y por eso, a través de la propia dictadura, porque recordemos la tesis quizá de Carl Schmitt, bueno, no quizá, recordemos la tesis de Carl Schmitt, quizá venga a cuento traer al jurista Schmitt en esta sesión. La dictadura es capaz de lograr lo que la democracia no puede por sí misma, la identificación plena entre gobernantes y gobernados, a través de estructuras de bienestar, no a través de estructuras legales de legitimidad. Y entonces continúa. El primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletario. El proletario se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía, de su dominación política como una dominación interna. Aunque lo político tiene que ver con lo espacial. Dicho sea de paso, quizá una contradicción de principios. El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital para centralizar todos los instrumentos de la producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante. Y cierra Marx. Surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Esa sociedad aún no la vemos. Esa sociedad no existe. La primer oleaje del comunismo concluyó en el tercer cuarto del siglo XX. Habrá que esperar, quizá confiando en Marx, mucho desarrollo de la sociedad burguesa, mucho desarrollo de la sociedad postindustrial capitalista del siglo XXI, que se acrecenten, a propósito del texto de Thomas Piketty del Capital del siglo XXI, que se acrecenten las contradicciones y las desigualdades para que veamos alguna generación, tal vez la nuestra no, pero alguna irremediablemente, la segunda oleada de gobiernos comunistas, digamos que el segundo epítome del comunismo. Marx cierra con unas líneas bastante emotivas que dice: las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella, más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Y aquí surge una pregunta con lo que estás diciendo. ¿Este documento, este manifiesto, será suficiente? No es suficiente si no existe la plena conciencia. El manifiesto se escribió para lograr conciencia, y el hecho de retornar al manifiesto una y mil veces es retornar en búsqueda de la conciencia extinta.
la conciencia extinta de nuestra propia condición de explotación. De regreso a la dignidad. De los que están, los amigos que están aquí en la torre y de los que estamos aquí abajo. Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Amigos, hasta la próxima.